El problema F de lo que se trata es de que le dan a uno un tablero de n por m. Es un tablero de juego, de un juego famoso de sandbox estilo GTA, pero mucho más aburrido. Y uno tiene que ir de una posición, de la posición 1-1 a la posición NM, a la última posición, yendo de alguna forma con unas restricciones que ponen ahí. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer con este ejemplo que tengo ya preparado por acá. Entonces, este es el ejemplo. ¿Cuáles son las restricciones? La ruta que voy a tomar para llegar del punto 1-1 al punto NM tiene que ser creciente y además de eso, los adyacentes tienen que estar a distancia 1, exactamente 1, no menor o igual a 1, no casi 1, no 1. Entonces, un ejemplo de eso es esta ruta. Si yo puedo formar esta ruta, la puedo hacer. ¿Listo? Además de eso, antes de hacer un movimiento, de moverme, digamos, de la posición 0,0 a la posición 0,1, yo puedo hacer cuantas veces quiera, coger cualquier número del tablero y restarle 1. Entonces, antes de moverme, estoy en esta posición, ¿cierto? Puedo restar a cualquier parte del tablero, no en la que estoy parada, cualquier parte del tablero 1. Puede ser luego luego restarle exactamente 1, luego y no hay restricción de cuántas veces hacerlo. Yo puedo tener números negativos, puedo restar otra vez y puedo restar otra vez. Cada una de esas restas que yo haga tiene un costo de 1. El movimiento no tiene ningún costo. Moverme de acá a acá no tiene ningún costo, pero restar sí tiene costos. La idea es hallar el mínimo número de restas que tengo que hacer para poder generar cualquier ruta que me lleve de la posición 1,1 a la posición NM. Eso es todo lo que toca hacer. Entonces, este problema, ¿cómo se soluciona? Con una programación dinámica. Listo, entonces para solucionar esa dinámica, lo primero que tenemos que saber es qué pasa si yo pongo cualquier valor acá. Cualquier valor, no cualquier valor, sino uno menor o igual a este. Porque lo puedo minimizar todo cuanto quiera. -1, -2, -3, -4, -5, hasta el número que yo quiera que sea menor o igual a este. Entonces supongamos si lo voy a poner en 0, ¿con qué número tendría que llegar a este? Y eso lo podemos saber muy fácilmente sabiendo la columna en la que estoy y la fila en la que estoy. Y va a ser la suma de estos dos. Entonces en este caso va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Y para llegar a va a ser la suma de la columna y la fila y así sucesivamente. Vamos a intentar hacer una formulita para eso. Y si tenemos fórmula acá, pues la tenemos para programación. Y listo, si yo cambio el valor de acá de este 0, me deberían cambiar todos los valores, que es si yo parto de este valor, ¿con qué valor tengo que llegar a esto? Entonces si pongo -1, pongo -10, sé que a este valor tengo que llegar con -2. Es decir, para cada uno de los valores partiendo de esto puedo saber rápidamente a qué valores tengo que llegar a este. Y entonces en tendría que llegar en -2. No puedo llegar en otro valor para poder hacer una ruta que sea creciente y que la diferencia entre cada uno sea exactamente 1. Creciente y la diferencia entre cada una de las rutas sea igual a 1. Siempre yendo hacia la derecha o hacia abajo. Eso es una restricción que pone el problema que se me había olvidado comentarles. Entonces la restricción es siempre hacia abajo o hacia la derecha. Nunca se puede ir hacia la izquierda o hacia arriba. Entonces así cualquiera de las rutas que voy a hacer van a ser crecientes y con una diferencia de 1. Esa es la primera consideración a tomar. Listo. Con esto entonces ya podemos generar nuestra tabla para la dinámica. Esa tabla es de la siguiente manera. Listo, vamos a iniciar con todos en infinito. Quería poner el símbolo, pero bueno, con infinito.
Y vamos a suponer que aquí parto de cualquier valor. En estos momentos, para hacer la dinámica, no me interesa en cuál valor parto, luego miramos por qué no me interesa más adelante. Entonces supongamos que lo vamos a iniciar, el más sencillo de hacerlo es 0. Y en cada una de las posiciones yo voy a guardar el mínimo número de cambios que necesito hacer para llegar a esa posición. Y voy a guardar además todo lo que llevaba desde antes del movimiento. Entonces, ¿cuántos cambios necesito para llegar acá? 0, ¿cierto? Entonces inicialmente pongo 0. Pero sé que tengo que llegar, aquí vamos a partir desde 0. ¿Listo? Pero sé que tengo que llegar al número 1. Para llegar al número 1, teniendo un 5, tengo que coger y restarlo. 5 menos 1, 4. Entonces aquí llevo 4. Ahora acá, le sumo primero el anterior, que es 4, y luego miro qué número de cambios tengo que hacer para llegar a 2. Quiero llegar a este número 2. ¿Qué número de cambios tengo que hacer? 4 menos 2, queda 2. Entonces le sumo esos 2. Y así sucesivamente en la fila y en la columna. Entonces, en este caso del 3, tengo que llegar a un 4. En este caso no puedo poner ningún valor. ¿Por qué? Porque este 3 no lo puedo minimizar lo suficiente para llegar a 4, pues porque 4 es mayor. Entonces en esos que son infinitos, que no puedo llegar porque el número es más grande al que debo llegar que en el que estoy, lo dejo en infinito. En este caso tengo que llevar de 6 a 4, pero el anterior es infinito. Infinito más cualquier número me da infinito, entonces lo dejo en infinito. Y seguimos con el resto de la tabla. Entonces, para llenar el resto de la tabla, lo que necesitamos hacer es, aquí que voy a poner, ¿listo? ¿Cuánto necesito moverme de 10 a 2? 8, ¿listo? Sé que necesito 8 movimientos. Y sé que aquí ya llegué con 1 y aquí llegué con 1. Entonces voy a sumarle el mínimo de estos dos valores que tengo acá. De ir desde abajo, desde arriba o ir desde la izquierda. Entonces el mínimo es 4, entonces aquí va a ser 12. Aquí lo mismo, ¿cuánto tengo que restarle de 11 para llegar a 3? 8. Y le sumo el mínimo de los 2, que sería 14. Y así sucesivamente. Entonces, la dinámica, si estoy en una posición IJ, la función recursiva para la dinámica va a ser igual a lo siguiente. Si ar sub i sub j es mayor o igual a la posición inicial con la que voy a iniciar acá, 5, 3, 8, la que sea, vamos a llamar a esa posición inicial post-ini. Si es mayor o igual a la posición inicial más i más j, entonces va a ser lo menor de coger ar sub i sub j, teniendo en cuenta de que no se salgan del arreglo, bueno, todas esas cosas, digo, la memorización de i menos 1 y j, teniendo en cuenta de que no se salgan del arreglo y todo eso, y la de j menos 1. Y a eso le van a sumar la resta de todo esto. De restarle ar sub j menos estas posiciones. Si no ocurre esto, ¿sí? Si es menor el ar sub i sub j, entonces va a ser igual a infinito. Y ya. Este es el problema de programación dinámica que toca solucionar. No tiene caso base, no tiene todas las validaciones necesarias, pero eso es lo que toca solucionar. Eso en caso de tener una posición inicial y un IJ. En este caso no tenemos la posición inicial. Pero el problema es simplemente, ya para solucionarlo completo,
es probar en cada uno de los casos qué pasa si yo quiero llegar con este valor en una posición IJ, quiero llegar con ese valor. Entonces tengo que cambiar esta posición inicial nada más para llegar a eso, porque sabemos que si quiero llegar aquí con 4, ¿cierto? Si quiero llegar aquí con un 4, pues entonces yo puedo calcular fácilmente cómo hacerlo. Tendría que empezar en un -2 si quiero llegar a este 3,3 con un 4. Tengo que empezar con un -2. ¿Cómo hago para saberlo? Pues le resto mis I's y mis J's. Al 4 le resto 3 y luego le resto 3. Entonces me da 4 menos 6 y me da el -2. Entonces tengo que hacer eso por cada una de las posiciones. Que eso es un for sencillo. Y listo. Así se soluciona el problema. Entonces vamos a programarlo. Listo, entonces para la programada, primero creo la clase, lo normal, hago la lectura. La lectura se recibe el número de casos, luego se recibe el n y m, que es la cantidad de columnas, de filas que tiene n, y m es la cantidad de columnas, y luego se recibe el arreglo a sub y sub j. Luego de eso se hace la función f, que lo que debe tener la función f es desde la posición inicial mirar y calcular cuál va a ser la última posición, cuál va a ser el mínimo número de pasos que tengo que llegar para la posición final. Entonces lo primero es, si la posición inicial es más pequeña que el arreglo sub 0, pues ahí sí se puede hacer la solución. Si no, si llega a ser la primera posición, la esquina superior izquierda llega a ser más pequeña que la posición inicial, ya sé que no hay solución y la solución es long.maxValue, que para nuestro caso es infinito. El problema también estipula que siempre hay solución, ¿sí? Entonces nunca el resultado va a ser long.maxValue, aunque hubieran podido no estipularlo y cuando el mejor resultado fuera el maxValue, pues entonces uno ponía un -1 si lo hubiera dicho. Entonces inicializo toda nuestra memoria de la dinámica en infinito. Y la posición inicial la inicializo en la cantidad de pasos que necesito para llegar desde el número que me den en esa posición inicial hasta la posición inicial en la que yo sí quiero empezar realmente. ¿Listo? Porque puedo restar la posición inicial del arreglo en 1, en 2, en 3, en lo que sea, que es ese post-ini que solicito. Luego de eso, recorro las veces que sean necesaria recorrer. Ahí estoy recorriendo desde i igual a 0 hasta n, y luego con j también estoy recorriendo. Ahí hay un error, es hasta j igual a m, y lo que voy a calcular es si hay anterior, es decir, ahí estoy validando que i tenga que ser mayor que 0 y la posición anterior en la memoria, en mi programación dinámica, ahí hay otro error, tiene que ser en la memoria, es diferente a long max value, es decir, es diferente a infinito, es decir, si hay solución para ese caso, y la posición en la que quiero llegar al IJ es más chiquito al valor que tengo en IJ, es menor o igual, entonces sí hay solución. Entonces, en ese caso, sí puedo hallar una solución que va a ser lo que dijimos en la función. Ahí por todos los valores, y tiene que ser mayor que 0 y j tiene que ser mayor que 0. Por fin encontré el error, o uno de los errores que tenía. Tenía que revisar en la memoria y no en el arreglo. Vuelvo a probar a ver si funciona, y evidentemente no funciona porque no estoy llegando desde j hasta m. Listo, encontré el error. Lo vuelvo a probar con todos los casos, a ver cómo funciona. Ah, no, primero antes de eso eso es para una posición inicial. Tengo que calcular para todas las posiciones cuál va a ser lo mejor para poder hallar mi mínimo. Entonces lo que hago es recorrer todas las posiciones y calcular el mínimo entre ir
empezar en la posición, quiero llegar a la posición IJ con ese valor que tiene en esa posición. Entonces se resta y se prueba, hay un problema de que son longs lo que pueden llegar y listo, funciona. Lo envío y un bonito acepto. Muchas gracias.